bienvenidos a todos desde la ciudad de Orlando. Soy Paz Dávalos y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Radio Ritmo 97.net, llamado El Poder de Elegir tu Paz, un espacio de conexión y reflexión. Hola a los que están por Instagram del otro lado de la radio. Buenas noches a todos. Y bueno, acá estamos en este nuevo programa. Gracias, Nélida. Me encantó tu programa. Amo que seas la persona que esté del otro lado antes de comenzar mi programa y poder escucharte, escuchar esos poemas que lees y esas canciones que compartís que me hacen recordar las películas argentinas de Palito Ortega o de Luis Sandrini. Y me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Nelida, te quiero mucho. Bueno, nada, les mando un beso a todos los de la radio, por supuesto a Carmencita, a Luz, a Nitza, a Hailey, a todos los que están del otro lado, a Pablo, mi marido, a mi fan número uno, mi tío Quique, y mi tía Eli, un montón de personas que siempre están del otro lado. Acá Nelly me manda besos, Carmencita, por el Instagram, la tengo a Geomara, la tengo a Heidi, por el WhatsApp está Isa del otro lado escuchando, desde Bolivia está Isa escuchando. Te mando un beso muy, muy grande, Isa, te quiero mucho, lo sabes, y me encanta que me escuches desde allá. Compartimos muchísimo acá y en Estados Unidos y bueno, ahora está en Bolivia con su madre, pasando momentos con ella únicos. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría poder decirle a las personas que recién se conectan por primera vez que recuerden que la Radio Ritmo 97.net, se puede escuchar desde cualquier dispositivo. Es por internet y en la parte de arriba de la página principal, aparte de poner el play para poder escuchar, tienen una parte que dice chat. Ahí pueden entrar y empezar a chatear con nosotros, escribir y recuerden que el nombre no se ve si ustedes no se paran en la parte de arriba y modifican el nombre. Entonces, cuando escriban, si es que no modificaron el nombre, pueden poner el nombre, así yo leo con nombre incluido y todo. Y saludos a los de Instagram, besitos, los veo y los leo. O sea que recuerden esto, que los leo, los veo y que puedo leer al aire cualquier opinión de ustedes, porque lo que ustedes tengan para compartir o decir, siempre del otro lado hay alguien que va a resonar con lo que ustedes quieran compartir, ¿sí? Y algo que escuché de Ismael Cala, es un genio, es un speaker, un orador, un coach cubano bueno, que acá lo sigue muchísima gente en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero. Él decía, si les gusta el programa, compártanlo con amigos, compartan el link ahora a través de WhatsApp para que puedan unirse cada vez más personas y cada vez más personas se sientan identificadas con este programa que es para poder transmitirle paz a cada uno de ustedes a través de situaciones o de diferentes experiencias de la vida, ¿no? Muchas personas no encuentran el porqué de muchas cosas que pasan en el día a día o que nos pasan y no nos damos cuenta de por qué, ¿no? De dónde viene esa información, por qué nos pasa, si tendremos alguna falla, cuál es el problema que tenemos, porque todos nos hacemos esa pregunta, chicos. Todos nos preguntamos si el problema es nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, que pasa una y otra vez lo mismo, o que no podemos salir de ese lugar donde nos metemos, o no podemos expresar lo que sentimos, no podemos compartir nuestros dolores, ni siquiera a veces con nuestro propio ambiente familiar? Entonces, siempre háblalo de la importancia en mis talleres de lo que es el diálogo, porque el otro siempre va a interpretar desde el lado que la otra persona conozca, desde su propio mapa de vida, ¿ok? Entonces, para mí es súper importante poder expresar lo que cada uno siente, por supuesto tratando de encontrar las palabras correctas para que del otro lado se reciba
de la mejor manera posible. Los que quieren tener mi conexión por vía WhatsApp o tener mi número para cualquier consulta posterior es +1 para los que no viven en Estados Unidos, 689-248-3391. Lo repito, +1 689-248-3391. También me pueden conectar por mi página web, que es Paz Dávalos Coaching, o poder seguirme por YouTube para escuchar mis meditaciones o ver el programa de radio que lo subo todas las semanas. Ahora lo estoy subiendo como streamer, directamente filmado desde el celular, o sea que, bueno, estoy yo ahí como si estuviera en vivo. O sea que también está en Spotify, ¿sí? Spotify para los coaching y pueden seguirme ahí con el poder de elegir tu paz. Quiero agradecer que siempre me dicen de los países que nos escuchan. Quiero agradecer a todos los que están desde, Florida o Estados Unidos, desde Argentina, mi Argentina querida, Uruguay, Chile, Bolivia, Centroamérica, Puerto Rico. Sé que hay bastantes también de Puerto Rico escuchando. Y vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy que para mí fue muy importante. 2 personas me hablaron, obviamente desde 2 lugares diferentes, pero tenía que ver con el programa de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada había hablado de vínculos de pareja y ahí explicaba de lo que tenía que ver desde una mirada holística y desde una mirada psicológica para que pudieran ver que nosotros vivimos o repetimos lo que aprendimos en nuestra infancia, ¿no? Cómo copiamos la historia o repetimos patrones familiares, porque bueno, uno se identifica con la parte de la crianza, porque a veces no hay padre y madre, tiene que ver con tutores o con experiencias de vida de niñez, que son las que hacen que repitamos nuestra propia historia. Para poder descubrirlo hay que ser totalmente sincero con uno mismo, ¿no? Realmente poder escucharse, poder ver la realidad de lo que sucede, qué es lo que te dice la otra persona, qué fue lo que pasó en casa cuando yo era chico, con quién me identifico más, con quién me identifico menos. Igual hay muchas personas que yo he atendido que me dicen a veces que se identifican con el papá pero tienen conductas de la mamá, o sea que puede verse parecido a su papá porque por ahí lo admira o lo idolatra o lo que fuera, pero en realidad el comportamiento donde se identificó con el amor puede ser desde el lado diferente al que uno considera. Por eso tiene que ser uno sincero con uno mismo y poder analizar bien desde qué mirada eh, está viviendo hoy su propia vida, ¿no? Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo que estés del otro lado. ¿Eh? Vamos a hablar desde diferentes miradas. Y acá voy a compartir con ustedes justamente una mirada diferente a la de la semana anterior que hablábamos de vínculos de pareja. Acá vamos a utilizar una mirada desde la epigenética y desde la neurociencia. El recuerdo físico-emocional, cómo el cuerpo guarda lo que el niño vivió y lo que las generaciones callaron. Hoy quiero invitarte a mirar tu historia desde un lugar distinto, más honesto, más profundo. No desde lo que recordás, sino desde lo que tu cuerpo todavía siente. Porque muchas personas dicen, ya entendí mi infancia, ya hablé de este tema, ya lo trabajé un montón, que a mí me pasó. Juro, me la pasé diciendo, pero yo este tema ya lo trabajé y una y otra vez volví a repetirlo. Pero el cuerpo sigue reaccionando y sigue repitiendo lo mismo. Seguís entrando en relaciones donde te perdés o estás en relaciones donde te perdés, donde aceptás cosas que no querés, que no van con vos, que tu cuerpo te dice que no es por ahí. Seguís sintiendo miedo ante las mismas situaciones, seguís tensándote cuando hay conflicto, seguís dudando cuando alguien te ama bien, que eso también es otra. Cuando uno tiene una pareja o conoce una persona que
es tranquilo, te lleva por un buen camino, no hay conflicto, es como que como tu cuerpo está acostumbrado a estar en alerta, sentís que la relación es aburrida, que no es por ahí. Y en realidad esa persona te está dando paz, ¿no? Pero por ahí no lo ves. Y no es porque seas incoherente. Hola Vicky, qué lindo que estés del otro lado. Y no es porque seas incoherente, es porque tu cuerpo fue entrenado para aceptar ese tipo de amor. La neurociencia hoy confirma que el cuerpo guarda memorias emocionales que no están en la mente y muchas no son solo tuyas, vienen de generaciones atrás. Vamos a ir profundizando cada vez más este tema. Me gustaría que como los que estuvieron en el programa anterior, este programa que para mí fue espectacular porque tuvo muchísima audiencia, que fue Vínculos de Pareja, me gustaría que en esta ocasión cada uno pueda pararse desde su lado de una forma muy auténtica y poder realmente analizar su historia. ¿Qué ve en su historia que sus padres repitieron o que sus abuelos repitieron? O que sus hijos están repitiendo. Entonces, poder pararse desde esa mirada, tratando de ampliar la mente, va a ser muy bueno para cada uno de ustedes que estén del otro lado. Y vuelvo a repetir, como dijo Ismael Cala, me encantaría que cada uno de ustedes comparta el link de la radio, de Radio Ritmo 97.net con amigos, para que puedan escucharse y también nutrirse de este tipo de temas. No se olviden que son todos los miércoles 8 p.m. Orlando, 10 p.m. Argentina y consulten por el horario en su propio país, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. El niño no entiende, el niño siente. Y ahora van a ver por qué el niño siente. Un niño no interpreta la realidad con palabras, la interpreta con el sistema nervioso. Todos cuando nacemos sin información. La información la vamos adquiriendo dentro de nuestro ámbito familiar, principalmente el familiar. Después viene el cultural, el social, el religioso, lo que fuera, pero primero viene dentro de nuestro ambiente familiar. Así es como aprendemos a vincularnos y aprendemos a amar. El niño no piensa, mi mamá está deprimida. El niño siente, algo no está bien, tengo que adaptarme. No piensa, papá está impredecible. Siente, debo estar atento para no provocar peligro. Ahí se forma el recuerdo físico-emocional. No es un recuerdo como una foto, es, es una postura interna frente al amor, a la tensión en el pecho que aparece, al nudo en la garganta, a la necesidad de agradar, al miedo a molestar y a la desconexión del deseo. Que ahí es donde viene, ¿no? Que el niño no siente. No es que no siente, sino que se desconecta de su propio deseo por esa necesidad de amar que tiene, esa necesidad de ser amado y aceptado por las personas que lo crían, por lo que vendría a ser, ¿no? Nuestros padres o nuestros tutores. Eh, Me ha pasado, y acá voy a contarles el porqué de este tema mucho más profundo que el anterior, que tenía que ver más de una parte holística o de una parte psicológica, como hablamos de los vínculos de pareja de la semana pasada. Profundicé este tema mucho más, eh, a mí me apasiona, a mí la epigenética y la neurociencia son temas que realmente me llevan al más profundo todavía, como lo que me gusta a mí, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso, con los recuerdos, con lo que viene en nuestra información, en nuestra genética. Bueno, vamos a seguir con eso. Entonces, el niño guarda ese miedo, esa desconexión emocional. Voy a saludar a Luz. Hola Lucecita, qué bueno que estés del otro lado. Hola Tamara, ¿cómo estás? Vicky de vuelta. Aita, ¿cómo estás? Ita Borges. Bueno, recuerden,
Recuerden que es importante, no sé si es que no se escucha o si se escucha desde Instagram, disculpen. Eh, a ver, se escucha desde el otro lado porque me parece que no se estaba escuchando. Bueno, entonces, recuerden de compartir nuevamente el link de Radio Ritmo 97.net para que más personas puedan escuchar esto y pueda ayudarlos también en este proceso que ellos necesitan avanzar y sanar. Ahora sí se escucha, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, entonces sigamos con este tema maravilloso y ahí voy a contar las personas que fueron las que me llevaron a este tema un poco más profundo, porque no entendían o no veían cómo poder hacer eso que hablábamos de cómo relacionarse o por qué nos relacionábamos de esa manera en nuestros vínculos de pareja, ¿no? Acá quiero contarles, una de las personas que yo atiendo me comentó el otro día que estaba muy enganchada con un hombre, que estaba en pareja, estaba contenta, pero que no era su novio. ¿Por qué? Porque no quería tener nada serio con él y le pregunté el porqué de que no quería tener nada serio. Y ella me contestó que la hacía enojar mucho porque tenía actitudes y respuestas muy parecidas a las de su padre y se negaba a estar con alguien que le generara el mismo estrés que le generaba a su padre. Entonces le pedí que identificara qué era lo que le hacía sentir mal y me empezó a contar, ¿no? Me fue contando detalle tras detalle. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es tu reacción? Bueno, ella me contaba cuál era la reacción, por supuesto que era una reacción desmedida y la otra persona no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, porque siempre la contestación no tenía nada que ver. Esa otra persona cuando le contestaba le decía, pero yo no quise hacerte sentir así, no quise que vos sintieras esto. Y ahí es donde hablábamos lo importante que es cuando uno habla con su pareja o está en un conflicto con su pareja, poder decirle a la persona qué es lo que le está activando en su cuerpo, por qué reacciona desmedidamente ante una situación que el otro solamente se expresó. Entonces, recuerden que el ejercicio de la semana pasada les había pedido que identifiquen el problema, que trataran de despegarse, de mirarse como si fueran tercera persona, ¿no? Desde afuera y poder identificar el conflicto real cuál era, porque ambas personas cuando hay un conflicto reaccionan primero desde el dolor. Al reaccionar primero desde el dolor, no pueden ver coherentemente lo que les está pasando. Entonces, es muy importante esto. Le pedí a ella que se sentara y como vuelvo a repetir, como muchas veces lo he hecho antes, le pedí que hablara con sinceridad con la persona y le dijera lo que estaba pasando, qué era lo que le activaba en ella. Me dijo que lo iba a hacer, que iba a hablar con él y que le iba a decir qué es lo que él hacía que automáticamente la hacía sentir mal porque le recordaba situaciones que hoy no quería volver a vivir. La otra persona necesita saberlo, porque siempre cuando hay una buena intención y hay amor y hay comprensión, del otro lado siempre hay modificación cuando hay amor. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasó? Íbamos a hablar de por qué ella repetía una y otra vez lo mismo que había vivido. Y otra persona también habló conmigo, un hombre, vamos a ir directo a lo que vendría a ser un hombre, porque siempre son más las mujeres que opinan del otro lado y cuentan cosas. Pero en este contexto, él me decía que había escuchado el programa atentamente y lo que le pasaba a él era cómo podía ser que se estaba identificando con el amor o que vivía el amor hoy por hoy como lo vivía y que tuviera que ver con su infancia si su madre había muerto cuando él era muy chiquito. Entonces, este tema va principalmente a él, que viene con la epigenética y la neurociencia. ¿Por qué inconscientemente repetimos?
Muchas veces puede llegar a ser porque, bueno, el niño desde 1 a 7 años, 1 a 9 años, depende quién lo explique, porque eso varía, entre los 7 y los 9 años siempre hay modificación, depende de lo que estudies o lo que leas, todo queda en el inconsciente. Entonces, como queda en el inconsciente del niño, vos actuás, el 95% de lo que haces lo haces de forma inconsciente, no lo recordás. Y muchas de las cosas o traumas o situaciones que te generaron estrés desmedido, no lo recordás, quedaron en el inconsciente. Lo guardás, lo protegés o no querés saberlo. Muchas veces también, a veces el trauma queda y la gente recuerda abusos o situaciones muy violentas, accidentes, pero son muy pocos los que recuerdan casos específicos, ¿no? Entonces el resto queda en el inconsciente. Si bien él cree que su relación no está vinculada o no ve vínculo con su infancia, también él pudo haber adoptado esa forma de amar, de la forma de amar que vio representada de su padre, esa ausencia de padre o esa forma de amar del padre totalmente ausente o que no estaba, ¿no? Que no estaba presente y se criaron de una forma con mucha soledad para ser niñitos, poco cariño y demás. Entonces, uno en la vida de adulto, ¿cómo es como adulto? Extremadamente cariñoso por ahí porque no tuvo el cariño, pero no sabe pedir amor, no sabe recibir amor. Y ahí vamos a ir, voy a ir explicando a medida que vaya pasando esto, voy a ir explicándoles para que puedan ver el por qué digo estas cosas. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado y saludar. Besos a todos. Bueno, ahora vamos a seguir con la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es una rama de la biología que estudia cómo el ambiente, las experiencias y los hábitos pueden modificar la forma en que se expresan nuestros genes. El vínculo entre la epigenética y la memoria emocional, donde dice que el cuerpo guarda las memorias de las experiencias vividas, ¿sí? Entonces, en los genes no solamente viene la historia, el ADN, ¿no? Que siempre hablamos que viene el ADN familiar, sino que vienen los genes. Mucha gente dice, se hereda genéticamente tal enfermedad. En realidad lo que se genera o lo que se hereda es el trauma que viene en los genes. Se comprobó a través de la epigenética que eso se puede modificar también, ¿sí? Entonces, las memorias que vienen en el cuerpo, que guardan en el cuerpo como experiencias vividas, especialmente aquellas que fueron cargadas de estrés y dolor. El trauma se hereda, dice la ciencia. Hoy está mostrado, está demostrado y es increíble. No solamente, como decía, heredamos los genes, sino que heredamos cómo esos genes fueron afectados por el trauma. ¿Sí? Y acá vienen nuestras historias de nuestros abuelos, esas historias tan duras, ¿no? Como migraciones forzadas, no migraciones como la que la mitad de las personas viven hoy. No estamos hablando de países donde necesitan hoy migrar por alguna urgencia. Hoy la gente elige migrar, elige comenzar también en otros países. En esa época las migraciones eran forzadas y en nuestro caso, en personas de nuestra edad, muchos vinieron de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Los argentinos que hemos recibido, o mejor dicho, la cantidad de italianos, europeos, españoles, alemanes, que han ido a Argentina o a diferentes países, a Cuba, a Florida. Es impresionante cómo hay países que recibieron gran cantidad de europeos en esa época. Entonces, abuelos que vivieron esas guerras, ¿no? Migraciones forzadas, violencia, pobreza, abandono. Su cuerpo aprendió a no sentir, a no parar y a no confiar. Acá, bueno, mucha gente a veces me pregunta por qué cuento historias familiares o por qué comparto historias mías, ¿no? Y
esto cuando me puse a armar todo esto de la epigenética y los dolores y las migraciones forzadas, no pude evitar recordar algo que muy pocas veces lo recuerdo porque es algo como que está muy guardado, que fue, bueno, en el libro cuento del alcoholismo de mi abuelo materno, donde realmente eran situaciones, pobre, que mi mamá vivía de violencia, ¿no? Y de situaciones bastante feas. Y recuerdo perfectamente, yo no tendría más de 2, 3 años, por eso digo que hay ciertos traumas que a pesar de la edad quedan marcados. Y me acuerdo de sus enojos, de sus borracheras, me acuerdo de esa borrachera perfecta, un pasillo y mi mamá tratando de sacarle el vaso de la mano y discutiendo, y él llorando. Me acuerdo mucho. Él era una persona que fue a Argentina siendo chiquito con su mamá, solos los dos, escapando de la guerra, y su padre había quedado en la guerra, en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Después mi bisabuelo apareció en Argentina años después, que fue bastante caótico también el aparecimiento de él, pero me refiero como que a los traumas que debería tener mi abuelo adentro suyo y por eso se metió con el alcohol, ¿no? Para callar las penas. Eso era muy común porque entraban en esos vicios y en esos silencios eternos porque tenían que callar esos dolores. Puede ser que porque eran hombres, a las mujeres también se las callaba mucho, pero hay un peso extra que también tiene el hombre por ser, también recuerdo en mi niñez esa palabra, no llores, sos macho, no llores, los machos no lloran y demás. Ese peso extra, ¿no? Por ser hombres, que siempre tienen que ser fuertes, que tienen que estar estoicos, cuando en realidad todos en el fondo no dejamos de ser niños, niños lastimados, niños con situaciones no resueltas. Esa información queda grabada en la química de las células, ¿sí? Y eso pasó de mi abuelo a sus hijos, o sea, mi madre, mis tíos, y luego pasó a mí, y de mí pasó a mi hija. Pasa de generación en generación. Esto está comprobado por la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard comprobó en cientos de personas que hizo estudios sobre la epigenética, justamente, sobre personas que sobrevivieron, mejor dicho, a nietos del Holocausto y hijos de las Torres Gemelas, donde llevaban traumas y recuerdos corporales de vivencias que ellos mismos no experimentaron. Entonces, está comprobado científicamente sobre esto, ¿sí? Y, y bueno, nada, es importante poder ver justamente eso, cómo heredamos recuerdos, traumas emocionales a través de la epigenética. Por eso, muchas de las cosas que puede ser que no hagamos hoy, o que, mejor dicho, que hagamos hoy, que no recordamos de dónde viene, puede estar en nuestro inconsciente o en nuestra memoria epigenética. Acá me gustaría hablar de un libro, lo quería tener acá, pero lo dejé en la otra mesa, que es maravilloso, se los recomiendo a todos los que están leyendo del otro lado, que es Este dolor no es mío. Este libro es magnífico y habla de cómo muchos patrones no son personales, sino que son lealtades invisibles e historias que nadie pudo llorar. Muchas cosas que se guardan, secretos que se guardan, pasan de generación en generación hasta que vuelven a salir a la luz. Y también eso está comprobado. Todo lo que se calla en algún momento se descubre, en algún momento sale a la luz, o sale a través de enfermedades, o sale a través de historias, ¿no? Por ahí lo vemos en un hijo, lo vemos en un nieto, historias que se repiten. Todo lo que se tapó, todo lo que se cayó. Y me gustaría hablar de cómo se conecta el cerebro y el corazón, que también lo hablé en el capítulo pasado,
de los vínculos de pareja y acá quisiera hablar de Joe Dispenza. Joe Dispenza para mí es impresionante. Lo que maneja a nivel energético, él habla mucho de todos estos temas y de la física cuántica, ¿no? Habla muchísimo de todos estos temas. Y él lo que dice es que lo que se repite con emoción se convierte en nuestro circuito neuronal. Entonces, uno siempre aprende por conducta y por emoción vinculada a esa conducta, que ahí es donde hablamos siempre en los talleres de lo que vendría a ser en los talleres hablo mucho de cómo podemos cambiar nuestras creencias, nuestros pensamientos y anclarlos con nuevas emociones. A todo lo que le pongas emoción generalmente queda en el recuerdo, sea bueno o sea malo. Si alguno quiere compartir algo, me encantaría poder leerlo del otro lado. Si algo cree que les quedó como recuerdo que tiene que ver con algo que vieron que se repite de familia en familia o de historia, como me pasó a mí, recordar la de mi abuelo, o no sé, diferentes cosas que crean que puedan compartir, acá estoy de este lado escuchándolos y los puedo leer y podemos seguir explicando paso por paso. Ana Ibáñez, que también es una neurocientífica que cuento sobre ella, es una española grandiosa que tiene un instituto donde enseña a las personas cómo trabajar con las experiencias corporales, ¿no? El sentir y el conectar con la visión. Visualización, sentir. Te hace practicar mucho ese tipo de cosas y te sana un montón de situaciones y también hace que se manifiesten otras. Ella trabaja con deportistas de alta élite. Realmente es maravillosa. Ella escribió 2 libros donde explica que el cerebro aprende por experiencia corporal. Stephen Porges muestra que en sus libros que el sistema nervioso busca seguridad, no felicidad. Entonces, eso hace que nosotros repitamos una y otra vez la misma historia. ¿Por qué? Porque en realidad, por más que la lógica te diga, pero no entiendo, no puede ser, otra vez lo mismo, otra vez, uno empieza a vincularse en sus relaciones con lo que considera familiar. No le ves la gravedad porque el trato es familiar. Entonces empezás a entrar en confianza y bueno, nada, después las cosas van pasando y está en vos aceptarlas o no, ir callándolas o no, modificarlas o no. Cuando uno puede ir hablándolo con tiempo antes de que todo empiece cada vez más serio o mejor, las cosas se pueden ir modificando, se pueden ir amoldando. Realmente es posible cada uno de los cambios que uno quiera tener, ¿sí? Por eso el cuerpo va a buscar, no, por más que busque lo nuevo, repita una y otra vez historias nuevas, lo único que cambia es el personaje, ¿no? No cambia lo que elegimos. El estrés temprano cambia la forma en que el cerebro percibe el mundo. Cuando nosotros fuimos criados en círculos de mucha tensión, de mucho estrés, cuando somos niños, es normal que a nuestro alrededor nos vinculemos de la misma forma en la que vivimos o aprendimos a vivir desde muy niños. Y eso define tus relaciones posteriores. Lo más importante de todo esto es que la epigenética demuestra que no estamos condenados a esa genética, ni a decir, mis padres tuvieron esto y yo voy a recibir la misma enfermedad o a tener la misma enfermedad, sino tampoco a repetir los patrones, porque una vez que los hacemos visibles, es posible transformarlos. Podemos reprogramar nuestra biología a través de nuevas experiencias de conciencia emocional y regulación del sistema nervioso, que ahí es donde, bueno, hablo mucho de lo que trabajo yo, que tiene que ver con la aromaterapia y el anclaje de las nuevas emociones y de las vibraciones emocionales